Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a otro video u otro podcast, depende de dónde lo estén escuchando. Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad lo que voy a hacer es leer fragmentos de lo que vengo ya compartiendo hace unos videos atrás de El Kybalión de los Tres Iniciados. En este capítulo voy a leer fragmentos en donde habla del principio de correspondencia. Voy a empezar por uno de los primeros capítulos en donde hace un breve resumen de este principio y voy a continuar luego donde lo menciono más adelante. Muy bien, vamos a comenzar. Dice así: el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida, y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma lo siguiente: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vida. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque más no sea, alguno de los rasgos de la diosa. Acá voy a hacer una aclaración. Cuando dice desgarrar el velo de Isis, es como desgarrar un poquito, dejar entrever un poco ese velo, el velo del olvido, se llama, que tenemos en la tercera dimensión, cuando encarnamos el velo de Isis, el velo de la sacerdotisa, de la sabiduría. Bien, vamos a continuar. De igual manera que el comprender los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, órbita y movimiento de las más lejanas estrellas, mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido o lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender el arcángel. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Muy bien. Esto es lo que menciona en uno de los primeros capítulos, creo que es el capítulo 2, donde hace un breve resumen de los 7 principios herméticos. Ahora vamos a continuar con el principio de correspondencia, que se llama los planos de correspondencia en el texto, los planos de correspondencia. Que dice así: este segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, una concordancia, una correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta en su propio fenómeno, en su propio plano. Para facilitar la meditación o la contemplación, ¿verdad?, y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en 3 grandes clases de fenómenos, conocidas como los 3 grandes planos.
el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres divisiones no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el punto más bajo la materia indiferenciada y el más elevado el del espíritu. Y además, los diferentes planos se esfuman unos en otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del plano mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de vida en manifestación. Y, aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa de los mismos, daremos una descripción general de ellos. Para principiar, podemos considerar la pregunta tan a menudo formulada por el neófito, que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa libremente y que apenas ha sido explicado en muchas obras de ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es un lugar que tiene dimensiones o no es más que una condición o un estado? Y podemos contestar: no, no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, pero sin embargo es más que un estado o una condición. Puede ser considerado como un estado o condición, pero no obstante, el estado o condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá esto quizás una paradoja, pero examinemos el punto. Una dimensión es una medida de línea recta relacionada con una medida base, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho y grosor o altura. Pero existe otra dimensión de las cosas creadas, o medida en línea recta, conocida por los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le hayan dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, que por el momento es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de cuarta dimensión, es el tipo usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna, así como por los hermetistas, quienes han encerrado esa verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, que todo vibra, nada está en reposo. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo, o cuando ustedes lo lean, por supuesto, que es la ley de vibración, que también está la ley de ritmo. Por eso es que menciona aquí, ¿no?, quienes han encerrado esa verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, que todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran. Y no solamente vibran con diferente intensidad, sino en diferentes dimensiones y de diferente manera. Los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de vibraciones, o sea, los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, tanto más elevado es el plano. De manera pues que aunque un plano no es un lugar, ni estado o condición, posee sin embargo cualidades comunes a ambos. Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, en los que estudiaremos el principio hermético de vibración. Muy bien, continúa de la siguiente manera. Dice así: se recordará que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los fenómenos del universo, sino simplemente medios arbitrarios empleados por los herméticos
para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universales. El átomo de la materia, la unidad de la fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia dentro de su mente infinita. Los herméticos subdividen cada uno de estos 3 grandes planos en 7 planos menores y cada uno de estos en 7 subplanos, siendo estas divisiones más o menos arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico y sus 7 planos menores es la división que comprende todos los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no reconoce la materia como una cosa en sí misma o como si tuviera una existencia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es más que una forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Entonces, ahora menciona en el texto 7 divisiones menores de, por ejemplo, del plano que nosotros llamamos materia. Recién, lo único que voy a acotar, después cuando ustedes lo lean o escuchen el audio, van a sacar sus propias conclusiones meditando o contemplando el texto, ¿no? Pero es las formas de energía, es como si la materia fuese una vibración más densa, que es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de acá, de la tercera dimensión, ¿no? La tercera densidad de conciencia. Por vibración, nuestra materia vibra más denso. Imagínense como si fuese un electrocardiograma, que seguramente lo han visto cuando miden la frecuencia cardíaca, que tiene refleja la vibración cerebro-cardíaca, ¿no? Y son como muchos dibujitos, como zigzags, ¿no? Que dibuja el corazón sobre el corazón no, la frecuencia cardíaca sobre el papel. Imaginen ahora que a menor vibración, o sea, a una onda más plana, sería una vibración más densa. Entonces, más densa es, por ejemplo, nuestra fisicalidad. La materia como la vemos aquí con nuestros ojos, nuestras manos, nuestro cuerpo, el escritorio, la computadora que estoy viendo, son materias densas. Ese es uno de estos planos. Esta es la tercera dimensión y tiene cierta vibración en la materia, de energía. Bueno, esa es la explicación breve que les puedo dar de cómo yo lo comprendo, ¿no? Para que se puedan dar una idea. Aquí en el texto hace, que también coincide con el material de Ra, de la ley del 1, no sé si lo han visto, que es cada plano tiene 7 subplanos, es como cada logos, dice Ra, tiene sublogos, y ese sublogos tiene sublogos, y así sucesivamente, ¿no? Porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, es como la ley de correspondencia. Entonces, así como nosotros somos un logos, un universo, cada uno de nosotros, y tenemos nuestros 7 planos, que no sé si les has acordado, por ejemplo, a nuestros 7 chakras, que también son centros de vibración, centros vibratorios de energía, vórtices de energía. Bien, voy a continuar. Aquí en el texto hace 7 divisiones menores del plano de la materia que dice que son el plano de la materia A,
el plano de materia B, el plano de materia C, el plano de sustancia etérica, el plano de energía A, el plano de energía B y el plano de energía C. Y les voy a leer un resumen de lo que dice. Dice, el plano de materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia B comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante, bajo sus fases de radium, por ejemplo, etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El plano de materia C comprende formas de la materia más sutil y más tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencias actuales. El plano de la sustancia etérea comprende lo que la ciencia denomina éter, o el quinto elemento que nosotros le llamamos, éter, sustancia de tenuidad extrema, dice, tan tenue que es extrema, sutil, muy sutil, y de prodigiosa elasticidad, que compenetra todo el espacio universal y que obra como un medium para la transmisión de ondas de energía, tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérica es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. O sea, el éter participa de la naturaleza de ambas, tanto de la materia y la energía, y es como que las une, ¿ok? La doctrina hermética dice que ese plano tiene 7 subdivisiones, como las tienen los demás planos menores, y que en realidad hay 7 éteres en vez de 1. ¿Sí? Bien. Continuemos. Inmediatamente después viene el plano de la energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus 7 subdivisiones respectivamente calor, luz, magnetismo, electricidad y atracción. Entre paréntesis acá dice gravitación, cohesión, afinidad química. Y otras formas de fuerza que relevan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de la energía B comprende 7 subdivisiones de las más elevadas modalidades de energía, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a ellas. El plano de la energía C comprende también 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizables solamente para los seres del planeta espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser considerada casi como poder divino. Los seres que la emplean son como dioses, aún comparándolas con el tipo humano más elevado que conozcamos. El gran plano mental comprende esas formas de cosas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, sino más bien arbitraria, salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero, dice aquí, las mencionaremos. Y aquí las menciona los 7 planos, ¿no?, mentales menores, y dice: 1. El plano mental mineral. 2. El plano de la mente elemental A.
3, el plano de la mente vegetal. 4, el plano de la mente elemental B. 5, el plano de la mente animal. 6, el plano de la mente elemental C. Y 7, el plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o entidades, o grupos y combinaciones de las mismas, que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas. Por ejemplo, como menciona Ra, en las densidades de conciencia, que a la primera densidad están justamente el plano mineral, o por ejemplo la primera, que son los 4 elementos como nosotros los conocemos: agua, tierra, aire, fuego, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, que es una correspondencia con hablando de la ley de correspondencia, es una correspondencia con el texto que estamos leyendo aquí. Bueno, continúa diciendo: estas entidades no deben ser confundidas con las moléculas, átomos y corpúsculos, siendo estos últimos solo el cuerpo material de dichas entidades. Así como el cuerpo del hombre no es más que su forma material y no el mismo hombre. A esas entidades se las puede llamar almas, en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energía viviente, que comprenden las subdivisiones superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y no afinidades. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y sentimientos de los átomos solo difieren en grado de lo de los hombres. No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se vea su corroboración. Este plano tiene las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental A comprende el estado o condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del hombre, pero no obstante existen y desempeñan su papel en el drama del universo. Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay 7 subdivisiones en este plano también. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprende los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han escrito últimamente sobre la mente y la vida en las plantas. Los vegetales tienen vida, mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. El plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forman parte de la escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando dichas entidades de la naturaleza de ambos.
El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal no es tan familiar como es el nuestro propio. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones comprende las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana en determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano, que están en el grado más elevado del mismo, son semi-humanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprende las manifestaciones de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la 4ª subdivisión del plano de la mente humana y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años ha empleado la raza para alcanzar este estadio y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con los más rezagados de la 4ª, que huella en este sendero. En ella ha habido unas cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la 6ª y hasta la 7ª subdivisión, y algunos un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión será el superhombre y el de la 7ª el ultrahombre. Al considerar los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra, porque el asunto no pertenece a este plano de la filosofía y enseñanzas generales. Pero hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que nos más son familiares. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano, que las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también necesarias como eslabones de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento. Y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una nueva luz sobre el proceso de evolución, una nueva clase para la secreta puerta de la vida que se oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos. Pasando del gran plano mental al gran plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la mentalidad a mentes que no son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevados del plano de la mente humana?
esa tarea es imposible. Solo podemos hablar en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce? ¿Cómo hablar de armonía a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano, o quizás a formas aún inferiores. Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas aún inferiores. La vida de estos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que por ellos nosotros apenas si pensamos y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado y algunos se dicen que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales seres? En estos planos menores del gran plano espiritual existen seres de quienes hablamos como ángeles, arcángeles o semidioses. En los planos inferiores, menores, viven aquellos a quienes damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angélicas, inconcebibles para el hombre, y sobre ellas están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos hombres están de todo cuanto se puedan imaginar, siendo la palabra divino la única que se les podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso cósmico. Su intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, todo bajo la ley del todo, por supuesto. Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de la mente del todo y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales. Podemos llamarlos dioses si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores. Las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el todo, para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el sendero. Pero pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones. Son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en el plano espiritual. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales
que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas. Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros y los que han traído consigo de encarnaciones anteriores el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes y hasta peligrosas como para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc. Significación que no debe confundirse con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión como religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo. El ocultista emplea la palabra espíritu en el sentido de principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística. El ocultista sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad que veremos más adelante. Hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Por esta razón, el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios, de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en la más secreta cámara del templo. Pero, y esto sí podemos decirlo, pero los que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal, se han creado un destino terrible. Y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del sendero. Pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres donde cayeron debido a su mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan abajo como había ascendido. Pero aún a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen la jornada de vuelta, pagando la tremenda penalidad, de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordamos que de acuerdo con el principio de correspondencia, que encierra la verdad de que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, todos los 7 principios herméticos están en plena operación en los diversos planos físico, mental y el espiritual. El principio de la sustancia mental se aplica, por supuesto, a todos los planos, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia se manifiesta en todos porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los varios planos. El principio de vibración se manifiesta también en todos los planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencias de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad se manifiesta en cada plano
siendo los extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El principio de ritmo se manifiesta también en cada plano, con flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El principio de causa y efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y toda causa su efecto. El principio de género se manifiesta en cada plano también, estando siempre expresada la energía creadora y operando mediante los aspectos masculino y femenino. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Muy bien. Así culmina el texto donde nos habla de los planos de correspondencia, por supuesto haciendo alusión a la ley o principio de correspondencia hermético, de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. Este principio a mí me gusta. Por ahí las personas que escuchan por primera vez este material o lo leen por primera vez puede resultar un poco confuso en cuanto a la presentación de los diferentes planos y las subdivisiones y cómo los nombras en el Kybalión, ¿verdad? Simplemente, como siempre, lo que le puedo decir es que los ayuda muchísimo la contemplación del texto en conjunto, más allá de tratar de entender, por lo menos lo que a mí me sirvió, el detalle de cada plano como estudiado de memoria, como te lo han pedido en el colegio o en la universidad o demás. Ya sabemos que no sirve demasiado cuando uno lo que quiere es adquirir conocimiento para su propia evolución y desarrollo aquí en esta vida, ¿verdad? O en la ascensión álmica, y conocer un poco más de nosotros mismos y del cosmos y de nuestro prójimo y nuestro próximo, o de nuestro propio planeta en donde habitamos, Gaia, la Tierra. Simplemente con entender en la primera división del plano físico, el plano mental y el plano espiritual, los tres grandes planos de que llama el Kybalión, y que cada uno también se divide en subplanos con 7 subdivisiones, en que cada división también se subdivide en 7, ¿no? Ahí ya van a comprender, como en un momento en el texto cita también, y yo también lo comprendo y lo sigo como contemplando y meditando de esa manera, muchas explicaciones que a mí me han venido a mi mente, a mi corazón, a momentos como momentums, que yo le llamo de decir, claro, entendí. Hay cosas que se manifiestan en nuestro plano físico, en nuestro cuerpo físico, que las explicamos en nuestras leyes, como comprendemos nuestro plano físico, simplemente mirando al cosmos y cómo se comporta. Porque por correspondencia, nosotros que también somos un logos, un universo, un plano, también tenemos esas subdivisiones. Yo lo que les recomiendo es que primero contemplen la frase simplemente, o el principio que dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y también, en otra parte que ya leí de este capítulo que habla de los planos de correspondencia, nos habla de las subdivisiones de los planos y hace hincapié en esto de que no hay un límite tal cual y preciso entre plano y plano, que es más bien para el estudio y para la mejor explicación, que es que hacen esa división de uno, otro y otro, y así en 7, ¿verdad? También pueden encontrar mucha similitud, por no decir que es, cuando dicen
la cuarta dimensión, como denominada la de vibración. En los 7 planos, ¿no?, o dimensiones de la Tierra, hablamos de 7 dimensiones y hablamos de la cuarta dimensión como el astral, ¿no? Que es vibración, es energética, no lo vemos con nuestros ojos físicos, no existe esa fisicalidad, ¿verdad? También es un plano que corresponde con este plano que están comentando en el Kybalión. Yo lo único que les digo es que se los comparto para que, repito, por más que sea redundante, para que lo contemplen, para que se den la oportunidad de conocer de dónde vienen estos principios herméticos, qué utilidad le pueden dar en sus vidas de acuerdo al punto evolutivo y de desarrollo personal que cada uno de nosotros nos encontremos. Y paso a paso va a venir la comprensión, sin necesidad de ponernos en el detalle y exhaustivamente querer ya y con ansiedad, porque no funciona de esa manera, conocer todo. Es parte también de la paradoja cósmica, ¿no? Que también habla en este texto de la paradoja cósmica. Entonces, hasta aquí llegamos con este principio, con el principio de correspondencia, de cómo es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Seguramente voy a estar compartiendo próximamente, como decía, el vibración, que es el capítulo 9, que habla del principio de la vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Que algo ya estuvimos acá leyendo en el principio de correspondencia, en el Kybalión, como ya les dije en otro audio, en cada descripción que hacen en el material que se comparte en este legado, hacen mención en cada capítulo de cada uno de los principios, porque no son cosas separadas, se mueven en conjunto, comprendiendo dentro de nuestro proceso, ¿no?, el funcionamiento del cosmos. Comprendemos el funcionamiento de la vida aquí en la Tierra, de la vida en cada cuerpo nuestro y en nuestros planos, en nuestro plano físico, en nuestro plano mental y en nuestro plano espiritual. Los 3 principales planos o cuerpos en los que podemos dividir, entre comillas, nuestro campo. Así que, nada más por el momento. Espero que les haya sido muy útil. Les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos estamos viendo o escuchando en un próximo capítulo. Bye bye. Hasta pronto.